Ok, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Poblete. Yo soy neurocirujano de adultos y jefe del servicio de neurología y neurocirugía del Hospital San Borja Ararán. Ya, como siempre, darle las gracias al doctor Hernández por su invitación a participar en esta jornada. Ya, en esta oportunidad hablaremos de clinodectomía anterior, ya, avances y controversias. Ya, como siempre, yo me gusta partir agradeciendo a la gente que ha contribuido importantemente con mi carrera, en particular al doctor Jorge Mura, jefe del programa de neurocirugía vascular y de la base del cráneo del instituto, a mi compañero y amigo de Fellow, el doctor Esteban Torche, hace ya más de 10 años, como pasa el tiempo. Haber tenido la oportunidad de trabajar junto con el doctor Roton y su equipo de trabajo en su laboratorio en McKnight Brain Institute en el año 2013 a 2014. Y como siempre también la oportunidad de continuar haciendo disecciones y continuar lo aprendido en Estados Unidos, ya gracias al grupo del laboratorio de la Universidad de Chile. Ya acá está el profesor Miguel Soto, Jimena Rojas, el doctor Aguirre y mi compañero y amigo también, el doctor Daniel Casanova. Entonces, partamos diciendo que la clinoidectomía anterior es una técnica delicada de base de cráneo que requiere comprender la anatomía de la región paraclinoidea, sus indicaciones, complicaciones, así como también las ventajas y desventajas de las vías extra y subdural. Como veremos más adelante, esta técnica permite la exposición del triángulo clinoideo, el origen de la arteria oftálmica, la visualización del nervio óptico intracanalicular y facilita la extirpación de tumores alrededor de la fisura orbitaria superior, ápex orbitario y seno cavernoso. Si bien existe acuerdo en la comunidad neuroquirúrgica de las ventajas de remover la clinoides anterior para el manejo de aneurismas paraclinoideos y tumores de las fosas anterior y media, existen a mi modo de ver una serie de controversias en relación a esta técnica, así como también avances que es importante mencionar, ¿ya? Y que nos permite hacer y realizar esta técnica de forma eficiente y segura para nuestros pacientes. En esta presentación hablaremos brevemente de la anatomía de la clinoides anterior y de la región paraclinoidea, la historia de la clinidectomía anterior, ya sea extra o subdural, cuáles son sus indicaciones, controversias, algunos avances, algún caso clínico y conclusiones. Entonces, en relación a la anatomía, recordar que la clinoides anterior está ubicada en la unión de la fosa anterior y la fosa media y que corresponde a una proyección posteromedial del ala menor del hueso esfenoidal y que desde una visión superior tiene una forma triangular, como una especie de diente de tiburón. ¿Ya? Es importante recordar que cubre el margen más anterior del seno cavernoso y eso hace que si es que uno remueve la clinoides anterior, necesariamente se expone una parte del seno cavernoso con el sangrado que ello puede conllevar. La clinoides anterior tiene tres puntos de anclaje, tiene un anclaje lateral que está dado por el ala menor del hueso esfenoidal, un anclaje medial dado por el techo del canal óptico y un anclaje postero inferior dado por el pilar óptico. ¿Ya? Desde una visión anterior, recordemos que la fisura orbitaria superior es una hendidura que separa el ala menor del ala mayor del hueso esfenoidal y que, como vemos acá, la fisura orbitaria superior está separada del canal óptico ya por un puente de hueso, ya que se origina en el cuerpo del hueso esfenoidal y que se dirige superolateralmente hacia la base de la quinoides anterior y que este puente de hueso se llama pilar óptico, ¿ya? Entonces, el canal óptico está separado de la fisura orbitaria superior por este puente de hueso llamado pilar óptico. Ya, a continuación veremos una serie de disecciones desde una visión superior de la fosa anterior para demostrar las estructuras neurovasculares que se relacionan con la clinoides anterior. Ya, en esta disección hemos removido la dura madre del lado derecho para demostrar entonces el techo orbitario y la clinoides anterior. ¿Ya? Es importante recordar que
la clinoides anterior se relaciona en su borde medial con la carótida supraclinoidea, pero además ya es importante mencionar que su margen inferior se relaciona también con el segmento clinoideo de la carótida, que acá se ve en forma triangular, ¿ya? En esta disección se observa la transición entre el margen más anterior del seno cavernoso, el ápex orbitario, ya que es donde confluye el canal óptico con la fisura orbitaria superior, y la órbita, ¿ya? Y con mayor magnificación vemos acá que, como dijimos anteriormente, la clinoidectomía anterior permite exponer el triángulo clinoideo, ya que está limitado medialmente por el nervio óptico y lateralmente por el nervio oculomotor, y que tiene como ápex este pedacito de hueso que se llama pilar óptico, que nuevamente, recordar que el pilar óptico es lo que separa el contenido del canal óptico del contenido de la fisura orbitaria superior. Ya, recordar también entonces que la clinoides anterior se va a relacionar medialmente con la carótida supraclinoidea y en su margen inferior se relaciona con el segmento clinoideo de la carótida. Entonces, de alguna forma, uno puede entender que durante el procedimiento, si uno realiza un destechamiento inadecuado del canal óptico, uno puede dañar el nervio óptico. Y por otro lado, que a veces, como ocurre relativamente frecuentemente, cuando uno remueve la clinoides anterior, puede existir el paciente puede evolucionar con un tercer par completo, o sea, con una anisocoria con pupila, debido a que el nervio craneano más estrechamente relacionado con esta técnica es el nervio oculomotor, que vemos acá, específicamente en su margen inferolateral. Bueno, algunas palabras en relación a la historia de esta técnica. Mencionar que primero fue descrita la técnica subdural por el doctor Charles Drake en Canadá, hace el año 1968, para el tratamiento de una serie de casos de aneurismas carótidos oftálmicos. ¿Ya? Él describió la necesidad de realizar una remoción de la clinoides anterior en aneurismas que se originaban de la pared posteromedial de la carótida, distal al origen de la arteria oftálmica, pero no describió mayormente esta técnica. Y alrededor de 15 años después, primero por Hakuba, hacia el año 1982, fue que se describió la técnica extraoral, ¿ya? En un artículo relacionado con el abordaje extraoral al seno cavernoso en una serie de 19 pacientes, ¿ya? Y este autor describió por primera vez la clinoidectomía anterior extraoral para el tratamiento de 4 aneurismas carotidoftálmicos y un cordoma, ¿ya? Y un año después, el doctor Dolenk publicó una técnica combinada extrasubdural para el tratamiento de aneurismas carotidoftálmicos. Él propuso entonces que era necesario remover todo el techo orbitario desde el reborde orbitario y remover parcialmente la pared lateral de órbita. Ahora, ¿cuáles serían algunas de sus indicaciones? Como dijimos, existen dos técnicas: una técnica subdural, donde uno por supuesto abre la dura madre, y el procedimiento se realiza bajo visualización directa del nervio óptico y la carótida, y una técnica extraoral, donde la indemnidad de la dura madre protege el contenido subdural. ¿Ya? Si bien esto es discutible, de alguna forma la gente propone que la técnica subdural es preferida para el tratamiento de lesiones vasculares, como aneurismas paraclinoideos o aneurismas comunicantes posteriores con un cuello muy proximal. En cambio, la técnica extraoral es preferida para el tratamiento de lesiones tumorales, ya sea meningiomas clinoideos anteriores o del ala menor del esfenoides, tumores de la región paracelar, supracelar, cuando hay que descomprimir el canal óptico o en casos de displasia fibrosa esfenoidal. Ya, bueno, dicho esto, entonces, hay algunos aspectos controversiales de la técnica, ¿ya? A mi modo de ver, primero, no hay un consenso en qué abordaje utilizar para realizar una clinoidectomía anterior. ¿Ya? Este artículo es un artículo del Journal of Neurosurgery del año 2005,
donde su autor Noguchi realiza una revisión y como vemos acá, distintos autores proponen distintos abordajes. O sea, Dölling propuso un abordaje tenional, Day propone un abordaje orbitopsicomático, otros lo realizan con un abordaje orbitopsicomático modificado, ¿ya? O sea, no hay un consenso del abordaje a utilizar, ¿ya? Y se podría decir que teniendo presente las ventajas de remover la clinoides anterior, y más allá del abordaje, es necesario plantearse qué tipo de patología vamos a tratar y qué hay que exponer para remover realmente la clinoides anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que es necesario realmente remover? Hay que remover el reborde orbitario, todo el techo orbitario, alguna parte del techo orbitario, la pared lateral, hay que llegar hasta el arco cigomático, hay que remover el arco cigomático, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ir revisando. Lo otro es que no hay un consenso en relación a si realizar la técnica extradural, subdural o híbrida, ¿ya? Si bien esto depende de la patología de base, también va a depender de otros elementos como la experiencia y confianza del neurocirujano con la técnica, ¿ya? Y esto también es importante mencionar que si bien el tratamiento microquirúrgico de los aneurismas paraclinoideos probablemente va en descenso, ya que cada vez más son los aneurismas tratados vía endovascular, en este artículo publicado recientemente en Journal of Neurosurgery en el año 2021, ¿dónde está? Sí. Ya, aquí se comparó un grupo de pacientes tratados, o sea, grupo de pacientes con aneurismas carótidos oftálmicos no rotos, tratados con microcirugía versus tratamiento endovascular, y se concluyó que el grupo de pacientes tratados con microcirugía tiene efectivamente una mayor tasa de deterioro visual. Sin embargo, estos pacientes también se asocian con una menor tasa de aneurisma residual o aneurisma recurrente. Por lo tanto, uno podría decir que esta técnica, en particular la técnica subdural, sigue teniendo un rol importante en el tratamiento de los aneurismas paraclinoides. Lo otro es que no hay consenso en si realizar esta técnica con un motor eléctrico, gubias de microcirugía o incluso aspirador ultrasónico. ¿Ya? La técnica clásica es con llamada Power Drill Technique, es donde se utiliza el motor eléctrico. ¿Ya? Sin embargo, está escrito que el motor puede causar un daño mecánico directo a las estructuras neurovasculares o bien por transmisión de calor. ¿Ya? Incluso el motor se puede enredar con cotones que están en el campo operatorio y formar el llamado helicóptero, ya con el riesgo de dañar las estructuras vecinas. Y de esta forma entonces nace la técnica No Drill Technique, que es sin motor, donde se utiliza una serie de Kerrisons y gubias de diferentes tamaños, ¿ya? Y tiene la ventaja, por supuesto, de que no tener este riesgo de daño por calor de las estructuras neurovasculares o enredarse con los cotones en el campo operatorio. Es una técnica rápida y segura para remover la clinoides anterior, pero tal vez más compleja, ¿ya? Y requiere la comprensión espacial 3D de los puntos de anclaje de la clinoides anterior, así como también poder reconocer puntos de reparo anatómicos consistentes y reproducibles por distintos operadores. Tampoco hay consenso en relación a si realizar una clinoidectomía total o parcial, ¿ya? En este artículo, publicado en Operative Techniques en el año 2015, el autor hizo una comparación en cuanto a la remoción ósea lograda con la técnica extra y subdural. Y como vemos acá, la técnica subdural logró remover las áreas que están sombreadas acá, las áreas A1, B1 y C, ya, pero el autor describió que no es posible remover el hueso más allá de esta línea imaginaria XY, ¿ya? Porque en este punto encontraron la presencia del nervio oculomotor y debido a que habían venas tributarias de seno cavernoso, ¿ya? En cambio, la técnica extraoral permitió remover toda la clinoides anterior, incluyendo las áreas A2 y B2. Se logró entonces con la técnica extraoral una mayor visualización
ofrece 2,5 veces más área de trabajo que la técnica subdural. En cuanto a la exposición del nervio óptico, la verdad que no hubo diferencias en relación a la exposición del nervio óptico intracanalicular, pero sí en cuanto a algunos segmentos de la carótida interna. En particular, los anillos durales proximal y distal solamente se lograron exponer con la técnica extradural, al igual que solamente se logró exponer el cabum carotídeo con la técnica extradural. Y por último, no hay consenso en los pasos secuenciales a seguir para realizar la quinodectomía anterior. ¿Ya? Yo creo que esto se puede deber a tres factores. Primero, a que no hay puntos de reparo anatómicos consistentes que puedan ser reproducibles por distintos operadores, o no se han descrito en realidad, pero sí los hay. Existe una dificultad tal vez en la comprensión de artículos científicos, ¿ya? Y en ocasiones el artículo está bien redactado, pero a mi modo de ver existen disecciones que son poco demostrativas. Ya, nuevamente en este artículo de Journal of Neurosurgery del 2005, vemos aquí que pasos importantes de la técnica, como la identificación de la banda meningo-orbitaria, prácticamente no son descritas en el artículo por los artículos científicos más antiguos, o sea, por Dolen, ¿ya? O por el grupo de Yonekawa, ¿ya? No fueron descritas la presencia y la importancia de identificar esta banda, ¿ya? Del mismo modo, en algunos pasos secuenciales, en este artículo, por ejemplo, de Yonekawa, proponen la identificación del nervio óptico intracanalicular, fresando un ángulo en 90 grados desde la fisura orbitaria superior, ¿ya? Y veremos que de alguna forma este ángulo es bastante más agudo. Y por otro lado, existen otros autores que proponen remover todo el techo orbitario desde el rebordo orbitario hacia posterior hasta identificar la clinoides y de ahí poder entrar al canal óptico. Entonces, la verdad que a veces hay pasos secuenciales que no están bien descritos. Bueno, este es el grupo de Zurich en el año 97. Como vemos acá, algunas ilustraciones bastante bonitas, ya, pero la verdad es que este artículo no menciona ni siquiera la presencia de la banda meningo-orbitaria, tampoco la necesidad de realizar un corte de esta banda y realizar un mini peeling de fosa media, e incluso ellos proponen realizar este fresaje en 90 grados entre el margen lateral de la fisura para identificar el nervio óptico intracanalicular. Ya veremos que este ángulo en realidad es bastante más agudo. Otro artículo, este artículo bastante interesante, del año 2009, publicado en Operative Neurosurgery, donde el autor propone la técnica esta no drill, con uso de Keresons y Gubia, pero como vemos acá, bueno, el autor utilizó un abordaje terional convencional, pero de alguna forma las fotografías son utilizadas principalmente para mostrar un disector en la periórbita y después que con una gubia uno remueve en bloque la clinoides anterior. A mi modo de ver, existen algunos pasos secuenciales que es importante resaltar y que no quedan bien descritos en este artículo. Entonces, ¿qué avances encuentro yo que son relevantes para realizar correctamente esta técnica? Primero, han habido avances importantes en cuanto al mayor conocimiento de la anatomía quirúrgica de la región paraclinoidea, en particular la descripción de la arquitectura meningia del seno cavernoso por el grupo del doctor Kawase hace más de 25 años, donde el autor propone un punto situado inmediatamente posterior y lateral al margen más lateral de la fisura orbitaria superior, donde menciona que se identifica una banda de duramadre perióstica que realmente bloquea la visualización de las estructuras profundas, ¿ya? El autor plantea entonces realizar una amputación de esta banda de duramadre perióstica como punto inicial de clivaje para encontrar entonces el punto de disección entre la lámina superficial y profunda de duramadre que recubre los nervios craneanos de la pared lateral del seno cavernoso.
Otro artículo importante es este, donde se describe ya con más precisión la banda meningo-orbitaria por el grupo de Sebastian Fröhlich en el año 2007. Ya este grupo ya describe con mayor detalle esta banda meningo-orbitaria, ¿cierto? Que es una banda de dura madre perióstica que viene del lóbulo temporal, atraviesa la fisura orbitaria superior, ¿ya? Y se continúa como la periórbita. ¿Ya? Entonces los autores proponen que es seguro realizar un pequeño y ajustado corte, ya de más o menos 4 milímetros de profundidad, que nos van a permitir mantenernos lateral a nervio lacrimal, que es el más susceptible a este nivel, y que a la vez nos va a permitir encontrar un plano de clivaje entre la lámina superficial y profunda de dura madre, para realizar posteriormente un peeling o mini peeling de fosa media y lograr exponer completamente la clinoides anterior vía extradural. O este artículo del año 2020, publicado por el grupo de Campero y Baldosini, donde ellos ya mencionan la importancia de identificar esta banda meningorbitaria y la importancia de su correcta manipulación con este corte con un bisturí lámina 11 o lámina 15 habitualmente. Lo otro creo yo que es la aplicación de lo que vimos en la sesión pasada, de la aplicación de puntos cranométricos y desarrollo de abordajes menos invasivos, pero con una similar exposición de las estructuras de la profundidad. Ya como vimos, nuevamente recordar que este punto, donde existe una dilatación focal del espacio supraracnoideo, es el punto silviano anterior, que es el punto de inicio de apertura habitualmente del valle silviano. ¿Ya? Cuando uno quiere acceder al contenido de las cisternas de la base, uno necesita abrir el valle silviano hasta este punto. ¿Ya? Hay autores que han descrito que no entrega un beneficio adicional abrir más allá de este punto el valle silviano. ¿Ya? Y como vimos también la vez pasada, este punto silviano anterior se correlacionaba en la superficie con un punto que se ubicaba sobre la sutura escamosa, inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal. Por lo tanto, si es que la idea del abordaje es acceder al contenido de las cisternas de la base, para realizar una clinodectomía anterior extraural, basta con una plaqueta bien situada, una plaqueta llamada miniterional, ubicada inferior a la línea temporal superior, solo ligeramente posterior al punto silviano anterior, y que incluya solamente una porción de escama temporal, y que esté centrada principalmente en el ala esfenoidal. Esa es la plaqueta miniterional, que es suficiente como abordaje para poder realizar esta técnica de clinodectomía anterior extraoral. El grupo que más experiencia ha publicado con esta técnica es el grupo del Dr. Mura y sus distintos fellows para distintas patologías de base de cráneo. Lo otro importante es que ha habido desarrollo de instrumental. ¿Ya? Yo siempre muestro esta diapositiva, en donde esto es un instrumental desarrollado para poder trabajar en corredores estrechos. ¿Ya? Esta es una Kerrison de 1 milímetro, ya que permite iniciar el despechamiento de la fisura orbitaria superior, como veremos más adelante, pero que además tiene la posibilidad de acomodarse en 360 grados, ya ir girando la punta de la Kerrison para de esta forma mantener la comodidad de la mano del operador. ¿Ya? O estas gubias curvas que vemos acá, que son gubias que permiten remover la porción más posterior del techo orbitario de forma tangencial, ya mirando lo que uno hace, y no tan de forma perpendicular como vendría siendo una gubia tradicional. Y lo otro es esta pequeña gubia, una punta de 0,5 milímetros, que es más pequeña que una bola diamantada convencional de 1 milímetro, ¿ya? Y que es particularmente útil para destechar el canal óptico de forma segura y también poder remover el pilar óptico. Como mencionamos también, la clinoides anterior forma parte del techo del seno cavernoso, por lo tanto uno tiene que tener materiales que permitan hacer hemostasia del seno cavernoso con sangre. Por esto es particularmente útil la cola de fibrina o el Veriplast,
ya para lograr una buena hemostasia. Y algo que también yo encuentro que es esencial es el trabajo en laboratorio cadavérico, ¿ya? Para poder comprender la técnica y establecer los pasos secuenciales que puedan ser reproducibles por otros operadores. Dicho esto, vamos a mostrar entonces los pasos secuenciales en un abordaje miniterional. Esta es la incisión. Dijimos la vez pasada que es ligeramente, se inicia superior al arco cigomático, más o menos 1 centímetro, se curva de forma arciforme hasta la línea mediopupilar. Realizamos el colgajo, que no vamos a entrar en detalle, y posteriormente vamos a hacer nuestra plaqueta centrada en el ala esfenoidal, que mide más o menos 3 a 3,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, fresaje del ala esfenoidal hasta identificar la banda meningo-orbitaria. Luego, coagular y seccionar la banda meningo-orbitaria, habitualmente con un bisturí lámina 15 y lámina 11, en dirección paralela a el reborde esfenoidal, como mencionó Sebastián Fröhlich. Luego, encontrar ese plano de clivaje entre la lámina superficial y la profunda de dura madre y realizar un peeling o mini peeling de fosa media para poder exponer completamente la clinoides anterior de forma extradural. Y por último, entonces, pensar en los puntos de anclaje de la clinoides para poder desinsertarlo. El primero es el lateral, hay que desinsertarlo del ala menor del esfenoides, luego el medial del techo del canal óptico y luego, por último, el inferior del pilar óptico. Entonces, hemos realizado acá nuestro fresaje del ala hasta identificar la banda meningo-orbitaria. Estamos del lado derecho, ¿cierto? Este es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lado derecho, miniterional derecho. A continuación vamos a realizar la coagulación con bipolar y la sección de la banda meningo-orbitaria con un bisturí lámina 11 y lámina 15 en dirección paralelo al reborde esfenoidal. Se puede continuar nuestra sección hacia el lateral. Vamos a encontrar el plano de clivaje entre la lámina superficial y profunda de dura madre y vamos a realizar un peeling o mini peeling de fosa media hasta exponer entonces completamente la clinoides de forma extradural, como vemos acá. Aquí estamos viendo los elementos neurales de la pared lateral del seno cavernoso, que están cubiertos por la hoja profunda de dura madre. Bien, llegado a este punto, tenemos entonces que pensar en los 3 puntos de anclaje de la clinoide. El primero es el lateral, a la menor. Entonces vamos a proceder con un disector a identificar el margen lateral de la fisura orbitaria superior. Vamos a destechar la fisura orbitaria superior con esta Kerrison de 1 milímetro en 360 grados para darle espacio posteriormente a poder meter estas gubias curvas y remover solamente el margen posterior del techo orbitario. No es necesario remover todo el techo orbitario, para nada. Y de esta forma hemos desanclado el primero de los anclajes, o sea, el anclaje lateral. El anclaje medial, que es el techo del canal óptico, para eso hay que recordar este ángulo, que es un ángulo que es mucho más agudo que lo que mencionaban. En realidad es un ángulo en 30 grados aproximadamente, entre la banda meningo-orbitaria y el nervio óptico intracanalicular, ¿ya? Por lo tanto, para desinsertarlo del segundo de los anclajes, no vamos a ir a buscar el nervio acá, sino que lo vamos a ir a buscar acá, ¿ya? Entonces estamos destechando el canal óptico con esta agulla de 0,5 milímetros, y ahí encontramos entonces el nervio óptico intracanalicular, ¿ya? Y como dijimos, entonces ahí ya llevamos 2 anclajes removidos, ¿ya? Y como dijimos, el huesito que queda entre el nervio óptico y la fisura orbitaria superior es el pilar óptico, no hay otro hueso. Y por lo tanto, este pequeño huesito de acá hay que removerlo entonces con esta misma agulla de 0,5 milímetros, y finalmente uno desinserta los ligamentos que se insertan en la punta de la clinoides, y es posible entonces remover la clinoides de una forma extraoral en bloque. ¿Bien? Y de forma segura. Ahí tenemos nuestra clinoides anterior removida de forma en bloque. Este es un caso clínico que nos tocó en nuestro hospital, una paciente venezolana de 28 años que consultó por cefalea y deterioro de la agudeza visual.
el estudio neurooftalmológico demostró que tenía una atrofia óptica bilateral, ya por papiledema. Y entonces en este caso era un proceso expansivo centrado en la quinoides anterior, un meningioma clinoideo. En este caso realizamos un abordaje pterional convencional, no un abordaje miniterional. Ya los pasos son los mismos, o sea, hicimos un abordaje pterional del lado derecho. Ya, entonces aquí estamos, este es del lado derecho, dura madre frontal, dura madre temporal, coagulamos la banda meningo-orbitaria, ya, y estamos realizando este pequeño y ajustado corte, con este bisturí, lámina 11 o lámina 15, como dijimos. Ese es el paso inicial de nuestra clinoidectomía. A continuación, eh, seguimos entonces, aquí queda una laminita de dura madre que nos permitía identificar este plano de clivaje en continuidad. Entonces acá ya hemos identificado el plano de clivaje entre la lámina profunda y lámina superficial de dura madre, y entonces comenzamos a hacer el mini peeling de fosa media, ¿ya? Estamos con una cucharita de Roton hasta exponer de forma extradural la clinoides anterior. Hemos expuesto completamente la clinoides anterior vía extradural, clinoides anterior derecha, ¿sí? Hemos realizado un mini peeling de fosa media. Y a continuación estamos en este punto, ¿cierto? O sea, aquí realizamos un peeling completo, pero en la cirugía realizamos un mini peeling. Ya hemos expuesto completamente la clinoides anterior. Llegado a este punto tenemos que pensar en los tres puntos de inserción de la clinoide. Primero vamos a identificar con un disector el margen lateral de la fisura orbitaria superior y lo vamos a destrechar con esta Carrison de 1 milímetro. Entonces, acá estamos lo mismo, disector cucharita de Roton, y vamos a proceder entonces con el destrechamiento del margen lateral de la fisura con una Carrison de 1 milímetro, para entonces poder darle espacio después a nuestras gubias curvas para que remuevan el techo, la imagen posterior del techo orbitario. ¿Ya? Continuamos entonces con la remoción del margen posterior del techo orbitario con estas gubias curvas que dijimos. Y llegado a este punto hemos removido el primero de los puntos de anclaje. ¿Ya? Posteriormente tenemos que tratar de identificar el nervio óptico intracanalicular. ¿Ya? De verdad que ese ángulo de 90 grados resulta ser un ángulo, uno estaría buscando por acá el nervio, ¿ya? Hay que tratar de encontrarlo bastante más cercano, ¿ya? Un ángulo de 30 grados. Y entonces acá finalmente hemos nosotros reproducido lo mismo, hemos identificado el nervio óptico intracanalicular del lado derecho, ¿ya? Es exactamente como lo hemos venido haciendo en la disección, solamente que con un abordaje terrenal. Cuando sangra mucho, uno puede utilizar este Periplast, y uno lo cubre después con un pequeño cotoncito y se logra una hemostasia satisfactoria. Esa es la quinoides anterior del paciente. Este es el control postoperatorio, una resonancia de control. Ya, está bastante bueno. La paciente evolucionó bien, pero la visión no mejoró realmente. Conclusiones. La clinoidectomía anterior extradural es una técnica de base de cráneo delicada que es necesario dominar para el tratamiento de un número limitado de patologías, pero de gran importancia clínica. Es necesario dominar las técnicas extra y subdural. La técnica extradural presenta puntos de reparo anatómicos consistentes que permiten una remoción secuencial y segura de la clinoides anterior. La técnica sin motor eléctrico tiene la ventaja de evitar el daño térmico por continuidad o por movimientos inesperados del motor. Es necesario disponer de instrumental adecuado para realizarla de forma segura, y es fundamental el trabajo continuo en laboratorio para dominar técnicas de base de cráneo que permitan hacer nuestras cirugías más accurate, gentle and safe, como diría nuestro profesor Roton. Ahí estoy trabajando en el laboratorio con él.
¿ya? De alguna forma este proverbio me hizo bastante sentido. Si lo escucho, lo olvido. Si lo veo, lo recuerdo, pero si lo hago, aprendo. ¿Ya? Eso es un proverbio chino de Confucio. ¿Ya? Esta es la literatura obligada de los neurocirujanos. Y por último, mencionar entonces, como ya lo hice la vez anterior, que próximamente en noviembre realizaremos nuestro curso cadavérico, el primer curso cadavérico con especímenes inyectados con la técnica de Roton. Va a ser un curso cadavérico de 3 días, o sea, jueves, viernes, sábado, orientado a neurocirujanos, ¿ya? O sea, becados de último año o neurocirujanos interesados en el tema. ¿Ya? Todavía no se han abierto las inscripciones, pero va a haber un número de, ¿cómo se llama?, de cupos limitados, ¿ya? Y básicamente sería eso, así que están bienvenidos a poder participar.